Bien, empezamos. Bien, habíamos hablado de esto, la relación entre lo descriptivo y lo prescriptivo. Esto es importante a la hora de entender la Biblia. Entonces nos vamos a encontrar con estos dos tipos de escritos, lo descriptivo y lo prescriptivo. Bien. Lo prescriptivo en la Biblia es todo aquello que me comunica una información que yo debo aplicar a mi vida. Voy a poner varios ejemplos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, de tu prójimo como a ti mismo. Eso es una orden, ¿cierto? Yo tengo que amar a mi prójimo, una orden. Eso no tiene más, digamos, que aplicación. Otra, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Eso es un mandato, eso es algo prescriptivo. Otra cosa, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Eso es algo prescriptivo. Entonces, todo lo que sea mandamiento es prescriptivo, es decir, yo lo debo hacer. Obviamente, hay cosas, y ahora vamos a ver más adelante, por ejemplo, Dios le manda a Moisés a que le diga a la gente, miren, no construyan en el techo de la casa, pongan una baranda. Nosotros no podemos aplicar eso. ¿Por qué? Porque pasaba que los techos eran así, entonces la gente se podía caer. Entonces le tenían que poner una baranda para que la gente no se cayera. Entonces nosotros no podemos aplicar ese mandamiento de ponerle una baranda al techo de nuestra casa, ¿cierto? Pero se entiende la idea. O sea, todo lo que es prescriptivo, todo lo que yo debo imitar, todo lo que yo debo hacer. En cambio, lo descriptivo me describe algo, como su mismo nombre indica, me dice que algo pasó, pero no me está diciendo que haga lo mismo. Por ejemplo, Abraham estaba desesperado porque Dios cumpliera su promesa. ¿Y qué hizo? Tuvo un hijo con la esclava, no con su esposa. ¿Eso quiere decir que yo tengo que hacer lo mismo? ¿Tengo que buscar una esclava y hacer lo mismo? No, para nada. Es algo descriptivo, algo que pasó, pero que yo no debo hacer de la misma manera. Otro ejemplo, aquí puse la imagen. Hay gente que, por no entender esto, comete errores. Hace una semana se hizo viral un video de un pastor que llama a un hermano a la plataforma y hace esto, se escupe las manos y le pasa la saliva por los ojos. Ay, es que Jesús lo hizo. Sí, Jesús lo hizo, pero no necesariamente tú lo tienes que hacer. Eso es algo descriptivo, algo que Él hizo, no algo que yo debo hacer. Miren cómo la Biblia, esto es importantísimo, miren, se van a evitar un montón de errores tan solo teniendo esto. Tenemos gente que se va y le coge, el profeta Eliseo cogió sal y le echó al agua y el agua se sanó. Entonces hay gente que va y le echa sal al agua y piensa que va a pasar lo mismo. Eso lo hizo el profeta Eliseo, no tenemos que hacerlo nosotros. Y así un montón de ejemplos, miren, un montón de locuras. Yo conté la semana pasada, una famosa pastora, ella decía, miren, Jacob cogió una piedra y lo ungió y adoró al Señor. Usted coge una piedra, úngala y llévesela a su cuarto de oración. Eso no tiene sentido. Jacob fue el que hizo eso. No, yo no tengo que coger una piedra humilde y llevármela para mi cuarto. Eso no lo manda en ninguna parte de la Biblia. Pasó, sí, pero es algo descriptivo. Algo que me está describiendo lo que pasó, no que yo debo evitar. Entonces, vamos a practicar aquí, a ver si quedó claro. Bueno, algunos ejemplos. Aquí me traje 7 ejemplos. Okay. Primero, Moisés asesinó a un egipcio. ¿Eso es descriptivo o prescriptivo? Recuerden, descriptivo es lo que me describe, prescriptivo es una orden, algo que yo debo obedecer. Descriptivo, ¿por qué? Porque yo no tengo que matar a nadie, ¿cierto? No tengo que hacerlo. Dice, segundo, había personas que, dice la Biblia que el Señor hacía milagros extraordinarios por mano de los apóstoles. Dice la gente que cogían los pañuelos de Pablo y se los ponían a los enfermos y los enfermos eran sanados. ¿Eso es descriptivo o prescriptivo? Descriptivo. Miren que hay gente que se pone las pañoletas y empiezan a ponerse, ¿es algo? No sé qué, no sé cuánto. No, eso es algo que pasó, no es algo que tiene que pasar otra vez. Otra, dice Colosenses 4:2, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Eso es descriptivo o prescriptivo? Prescriptivo, tenemos que perseverar en la oración, eso es un mandato. Cuarto, Jesús caminó sobre el mar, ¿eso es descriptivo o prescriptivo? Descriptivo, no se oye allá Río Magdalena, yo voy a caminar por el mar como Jesús. Quinto, Jesús mandó a amar a los enemigos, ¿descriptivo o prescriptivo? Prescriptivo, una orden. Eliseo echó sal al agua contaminada y se purificó. Descriptivo. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Eso es una orden o es descriptivo? Prescriptivo, una orden. ¿Entonces, quedó claro eso, cierto? Prescriptivo, una orden. Bien, eso es lo que ahí está.
Despress, ya solucionado, eso recuerden que lo van a tener en su WhatsApp. Y bueno, esta es la tarea que habíamos, sí. Bueno, recuerden que la semana pasada me enredé, bueno, ya aquí van a tener las diapositivas bien hechicitas, o ya creo que las mandé, sí. Ya las que las mandé la semana pasada ya estaban arregladas, ya tenían todo eso. Bien, esa es la clase de la semana pasada, para complementarla. Vamos con la clase de hoy, ahora sí, la clase de hoy. A ver. Bueno, ya, la próxima semana vamos a tener examen, solo para adelantarles. Bueno, aquí puse la que no era, pero un momentico. ¿Qué va a entrar? Lo que vamos a ver hoy, lo que hemos visto. Eso es lo que va a entrar. Un examen sencillo de 10 minuticos, 5 preguntas. ¿De la primera clase solo? ¿Cómo? De las 3 primeras clases. Sí. Ustedes van a tener, no se preocupen, el material y todo lo que hemos visto en el WhatsApp para que puedan estudiar. Esperen aquí mientras esto abre. Ya, ahí abre. Bien. Ya vimos lo de descriptivo, prescriptivo. Vamos a ver entonces ahora, bueno, en qué orden es recomendable empezar a estudiar la Biblia, ¿cierto? Porque, bueno, yo quiero leer la Biblia, pero ¿en qué orden comienzo? Bueno, lo primero que debemos hacer es entender el mensaje de la Biblia. Para saber por dónde comenzar, lo primerito es entender el mensaje de la Biblia. Bien. ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? El mensaje central de la Biblia es que estábamos perdidos, pero malos, somos malos, pero Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir, pero también a resucitar y darnos esa misma esperanza si queremos en Él. Ese es el mensaje central de la Biblia, resumiendo, ¿cierto? Ese es el resumen. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, eso lo sabemos, Juan 3:16. Y a partir de ahí el que es salvado por Dios obedece, vive como Dios quiere, no para ser salvado, sino porque ha sido salvado. Ok, entonces si la Biblia gira en torno a ese mensaje de que Dios nos salvó, ¿cuál es el protagonista de la Biblia? ¿Nosotros o Jesús? Jesús, ¿cierto? Él es el protagonista de la Biblia. Lo que pasa es que a veces la gente piensa que nosotros somos los protagonistas de la Biblia y se quieren ver metidos en todos los sitios. Eso lo veremos más adelante. No, tumba tu gigante, tú eres David, coge la piedra, échale al gigante. No. Bien, entonces, si Jesús es el centro de la Biblia, el protagonista, ¿por dónde sería recomendable empezar? Por donde más se nos habla de él, ¿cierto? De cómo vivió, de lo que hizo. Los 4 evangelios. Sencillo. ¿Dónde vemos más de la vida de Jesús? Los 4 evangelios. Ahí vemos sus milagros, sus discursos, sus enseñanzas y demás. Bien, yo recomiendo que iniciemos por Marcos. Ok, aquí le voy a poner un tipo. Perdón. A ver, bueno, aquí no la tengo, pero aquí me falta una imagen. Bueno, me disculpa, ya eso lo tendrá modificado. Bien, por Marcos. ¿Por qué por Marcos? Si se preguntan, y por eso les puse la tarea de Marcos. Porque Marcos es un evangelio mucho de acción. Marcos no tiene casi discurso, es el evangelio que menos discurso tiene. O sea, Jesús no se pone a dar un sermón. De pronto nos encontramos en Mateo, ese Jesús, mejor dicho, era predicador de 1 hora y media. Unos ladrillos, como dice uno, unos discursos larguísimos. En Marcos y Jesús fue para acá, y se un demonio, y fue, y multiplicó, y cruzó el mar, caminando por el agua, y llegó a la cruz y resucitó. Ya se acabó el evangelio de Marcos. Rapidito. Por eso les recomiendo que empiecen por Marcos. Y recuerden lo que les dije la semana pasada, de que lo que más nos motiva es aquello que nos da una recompensa, ¿cierto? Entonces, si nosotros leemos algo y lo entendemos, nos va a motivar a seguir. No hay persona, dice que usted no tenga estudio ni haya terminado el colegio, Marcos es entendible para cualquier persona. Un niño puede entender el evangelio de Marcos, porque es pura acción, pura acción, pura acción. Luego les recomiendo ir con Lucas. Ya eso lo van a tener en una imagen, lo que pasa es que tengo que editarla porque no sé, no pasó ahí. Luego con Lucas, porque Lucas habla de cómo Jesús se relacionó con los no judíos. El enfoque de Lucas es más, no solo con los judíos, sino con todo. Aparecen mucho las mujeres, por ejemplo. Y eso lo haremos más adelante, por qué pasa eso. Pero después de Lucas, o sea, Marcos, entonces se lo recomiendo yo, no tienen que seguirlo, pero para mí es lo más recomendable porque va de lo más sencillo a lo más complejo. Entonces, a medida que nosotros vamos madurando, pues ya se añade un poco más de dificultad. Por eso empezamos con Marcos, porque es lo más sencillo. A partir de ahí, después de Lucas, no Mateo, sino Hechos.
¿Por qué? Porque Hechos es la segunda parte de Lucas. Váyanse por favor a Hechos capítulo 1. Perdón, primero Lucas 1 y luego vamos a ir a Hechos 1. Primero ahora en Lucas 1, por favor. Lucas capítulo 1. A ver acá si todo está funcionando bien. Sí. Lucas 1. Lucas 1. Y el que lo tenga lo puede leer. Seguida el que lo tenga. ¿Lo tiene ahí? ¿Ya? ¿Marita? Muchas personas intentando escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos. Por testigos, hasta ahí, Marita. Gracias. Ella tiene otra versión, pero básicamente lo que dice es: bueno, hay mucha gente que está hablando de esto, que está pasando, yo lo voy a poner aquí por escrito, ¿cierto? Ahora, si se van al versículo 4, se menciona un nombre, y es Teófilo. Tengan ese nombre en mente, Teófilo. Ahora váyanse a Hechos, Lucas, Juan, Hechos. O sea, después de Lucas está Juan y después de Juan, Hechos, para que no se tengan que ir al inicio. Después de Juan está Hechos. Lucas, Juan, Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 1. ¿Aquí, hermano? Dígamelo, por favor. En el primer tratado, Teófilo habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta ahí. En mi primer tratado, ¿cuál es el primer tratado? Lucas, la primera parte. Entonces está Lucas y la segunda parte es Hechos. Entonces son dos libros que prácticamente son uno solo que en dos partes. Entonces, Marcos empiezan por Marcos de nuevo. Yo les recomiendo esto, no están obligados a hacerlo, pero si ustedes quieren empezar a disciplinarse en el estudio bíblico, les aconsejo que hagan la tarea de la clase pasada. Ya verán los hermanos que no pudieron venir, pero la tarea era tiempo, espacio y libro, que todos empezamos por Marcos, nos pusimos en tarea. Y vamos a ver si en unas clases después les pregunto cómo les ha ido, ¿cierto? Pero Marcos, luego Lucas, luego Hechos, luego nos vamos con Mateo que se enfoca un poco más en su trato con los judíos, y luego Juan, que es el más complejo de los cuatro porque habla ahí sí de Jesús como Dios, si lo vemos como más teología, más discursos profundos y demás. Entonces, el orden se lo repito: Marcos, Lucas, Hechos, Mateo y Juan. Bien. Y luego, ¿qué viene luego? Bueno, todas las cartas, todo eso que viene ahí después de Juan, Romanos, Primera de Corintios, todo eso, ahí sí no importa el orden, ¿ok? Pero es más, les recomiendo el orden que la misma Biblia tiene en esas cartas. O sea, después de Juan, léanse todo como dice la Biblia ahí en Roma. Menos Apocalipsis. Ese libro no se toca, ¿ok? Por ahora, ojo, no estoy diciendo que ahora, mejor dicho, cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerdan lo que hablamos la semana pasada de los métodos equivocados de leer la Biblia. ¿Cuál era uno de esos? El apocalíptico, el que se iba a los pasajes más difíciles y no entendía nada, o entendía cosas que no debía entender, ¿cierto? Y se empezaba a confundirse y a confundir a otras personas. ¿Por qué Apocalipsis es el último libro que ustedes deben leer? Porque Apocalipsis, por algo está al final, y es que Juan utiliza símbolos que están a lo largo de toda la Biblia. Apocalipsis, de hecho, creo que tiene referencias a casi todos los libros de la Biblia. Por ejemplo, dice ahí: sonó la trompeta y apareció, y el agua se convirtió en sangre. ¿De dónde creen que está sacando eso, Juan? De Éxodo, ¿cierto? Una de las plagas. ¿Qué pasó? El agua se convirtió en sangre. Entonces, eso lo van a ver una y otra vez en Apocalipsis, referenciando a otros libros de la Biblia, Y bueno, aquí voy a adelantar un poquito, pero cuando Juan habla de la marca, de la bestia, él está hablando de un chip, o de una vacuna, o de algo literal, está hablando de símbolos. Lo que tú tienes en la cabeza, lo que piensas, lo que tú tienes en la mano, cómo actúas. Entonces, que les quede eso sonando, ya verán cuando vayamos por allá. Bien, luego, terminamos entonces el Nuevo Testamento, ¿cierto? Hasta, creo que la última carta es tercera de Juan. El libro anterior a Apocalipsis, no, Judas. Después de Judas viene Apocalipsis, o sea que nos quedamos en Judas. Ahora, el Antiguo Testamento, ¿por dónde empezamos? Bien, lo más recomendable, espérense un momentico, es que empecemos por, ya déjenme aquí, veo, por los libros poéticos. ¿Cuáles son los libros poéticos? Salmos,
cantares. Esos son los libros poéticos. ¿Por qué? Aquí sí tengo la imagen. Ahí están los primeros poéticos y sabiduría que se le llaman esos libros. Salmos, Proverbios. ¿Por qué? Porque son cosas muy sencillitas. ¿Quién más? Primero de los poéticos, Proverbios. Anótenlo ahí. Primero, Proverbios. ¿Por qué? Porque Proverbios es súper chévere. O sea, uno ve ahí cosas bien con frases corticas, pero que uno se le queda, ¿no? La blanda respuesta aplaca la ira, ¿cierto? El que se humilla será exaltado. Cosas así, o sea, cosas muy sencillitas. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, cosas muy prácticas, que eso les va a ayudar de nuevo. Lo que les hablé la semana pasada. Lo que más recompensa nos da, lo que más entendemos, nos motiva a seguir. Si leen Proverbios, se van a enamorar de ese libro. Habla de muchas cosas. Luego el Pentateuco. ¿Recuerdan el Pentateuco? A ver, ejercicio. ¿Cuál es el Pentateuco? Los 5 primeros, ¿cuáles son? Números y Deuteronomio. Recuerden que eso memorización obligatoria. Pentateuco son los 5 primeros. ¿Qué es el Pentateuco? Los 5 primeros. Si usted se quiere hacer el inteligente en su casa, pregúntele, oye, ¿cómo es el Pentateuco? Usted se lo dice, ya, que vean que usted sabe. El Pentateuco, los 5 primeros. Luego, los históricos, perdón. Esa tabla, recuerden que la tienen en los PDF. En la clase de la semana pasada vimos un cuadro así todo grande que traía todos los libros, los históricos y demás. Eso ustedes lo van a tener. Y hermano Nancy, yo le traigo a usted unas copias para ahí, usted lo puede también tener, pero no se las traigo, ya será el domingo. Y los profetas, ¿cuáles son los profetas? Isaías, Jeremías, Ezequiel, ya eso es lo último, ¿sí? Del Antiguo Testamento. Recuerden, esta foto compárenla con la que yo les... Y después de los profetas, pues terminaríamos con Daniel. Daniel, ¿por qué? Porque Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Tiene símbolos, figuras. Por ejemplo, si ustedes se fijan, en Apocalipsis aparece una bestia. Y en Daniel también aparecen varias bestias, de hecho, varios animales que también menciona Apocalipsis. Por lo tanto, estos dos libros es mejor leerlos juntos porque tienen mucha relación. Y bueno, como dije, terminaríamos con Apocalipsis, que recopila tiene muchas referencias a otros libros de la Biblia. Por algo es el último, ¿no? Porque vamos adquiriendo toda esa experiencia y llegamos al último libro, donde ya, como digo, esa experiencia nos va a servir para entender. Entonces, de lo más sencillo a lo más complejo, digamos que conforme vamos madurando en la vida cristiana. Entonces, ahora que ya hemos visto esto, ¿cierto? El orden, vamos a ver un poco otros consejos de cómo empezar a estudiar la Biblia. Y lo primero que es clave es seleccionar un libro sencillo. Veamos en la clase anterior que seleccionar un libro muy complicado nos va a desanimar porque aquello que no nos da una recompensa a corto plazo, digamos que no nos alienta a seguir con eso. En cambio, si yo entiendo algo, eso me va a alentar a seguir intentándola, a seguir leyendo. Por lo tanto, un libro sencillo puede ser, como ya mencionamos, algunos de los 3 primeros evangelios. Yo recomiendo personalmente a Marcos, que es muy de acción, muy de movimiento, donde Jesús no habla tanto, sino va por aquí, va por allá, es decir, es muy chévere, por así decirlo, para una persona que no tiene mucha experiencia leyendo la Biblia. Y lo segundo es tomar la Biblia y tomar cada versículo en orden y estudiarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia no es una colección de versículos. Otro método que veíamos la clase pasada era el que ponía el dedo en la Biblia y decía, bueno, lo que salga lo leo. Pero no, un versículo está dentro de un capítulo está dentro de un libro, es decir, el autor viene desarrollando su idea. Entonces, un versículo yo debo verlo a la luz de lo que el autor viene diciendo y de lo que el autor va a decir más adelante. Por lo tanto, es recomendable ir leyendo en orden, ir estudiando en orden. Ahora, al momento de leer, ya que imaginémonos ya sentados, donde queremos ya sentarnos a leer la Biblia. Yo traigo aquí 7 consejos. Al momento de sentarnos a leer, 7 consejos. Lo primero, pedir la ayuda del Espíritu Santo antes de empezar. La Biblia es un libro que leemos con el autor a nuestro lado. Y la única manera de nosotros entender la palabra de Dios es que Dios mismo nos revele lo que Él quiere decirnos. Debe ser bajo la guía del Espíritu Santo. Por lo tanto, antes de empezar a leer la Biblia, ora al Señor. Porque la Biblia no es solo un libro académico, no nos acercamos a un libro frío,
sino que leemos, como dije, con el autor a nuestro lado. Y aunque no tengamos la mejor formación académica, de pronto no hayamos terminado el colegio o lo que sea, el Señor nos puede hablar. Aunque no seamos o no nos creamos los más inteligentes, dice el Salmo 119, 130, la palabra de Dios alumbra al sencillo. La palabra de Dios alumbra al sencillo. Alumbra al sencillo. No necesitas mucha experiencia, mucho conocimiento. Si le pides ayuda al Señor, Él te va a ayudar. Segundo, lee cada pasaje que estás estudiando despacio, una y otra vez si es necesario, hasta que llene tu mente. ¿A qué me refiero con eso? De nada sirve que yo pase leyendo, pero no se me queda nada, ¿no? Yo debo entender lo que leí y ver cómo eso, o cómo eso influye en mi vida o cómo puedo ponerlo en práctica en mi vida. Por lo tanto, es necesario, si no entendemos, una y otra vez, hasta que entre en nuestra mente. Además, recomiendo hacerlo en voz alta, porque es muy fácil distraernos si leemos la Biblia en la mente. Nos pasa una mosca y vemos ahí que está haciendo la mosca y se nos olvida lo que estábamos leyendo. Pero cuando tú hablas en voz, lees en voz alta, tu misma mente va como escuchándose, ¿no? Entonces es muy difícil que te distraigas. Luego, subraya las palabras clave. La Biblia es para rayarla. La Biblia es para rayarla. Entonces, ve subrayando, no que vas a subrayar toda la Biblia, sino las palabras clave. Bueno, esta palabra va a ser importante, esta palabra va a ser importante. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra me va a servir más adelante o esta palabra me sirve para entender lo que ya se dijo más atrás. Entonces, es ir tomando, es ir subrayando, como digo, las palabras clave. Cuarto, haz notas mientras lees. Esto es importantísimo. A veces vamos leyendo y nos salen como ideas, ¿no? Ideas de lo que vamos leyendo, anótalas. ¿Para qué también te va a servir eso? Para que cuando vuelvas a ese texto en un futuro, tú tengas tus notas ahí preparadas. Ah, mira lo que yo entendí. Por lo tanto, puedes corregir o puedes añadir más a esas notas. Entonces, es recomendable y casi, digamos que obligatorio tomar notas de lo que vas leyendo. Quinto, memoriza la escritura. Dice el salmista en el Salmo 119, 111, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, he memorizado tu palabra. Y si ustedes recuerdan en la tentación de Jesús en el desierto contra el diablo, ¿el que usó? La palabra de Dios. Usó la palabra de Dios para combatir esas tentaciones. Por lo tanto, tú y yo debemos memorizar porque en el momento de la tentación muy probablemente no vamos a tener una Biblia para poder abrirla. Ay, ¿qué me dice la Biblia de esto? No. Por eso es importante memorizarla. Sexto, manifiesta tus dudas. Ni YouTube ni Google son pastores. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que leen un texto y no lo entienden y está bien. Y tienen a sus pastores ahí para ayudarles a entender. Pero lo que sé es que se van al internet y buscan cualquier explicación de una persona que probablemente no sabe lo que dice o no tiene la suficiente preparación como para enseñar la Biblia. Por lo tanto, es importante manifestar las dudas que nos vayan surgiendo a nuestros líderes, personas que tienen más experiencia que nosotros en la lectura bíblica o en los caminos del Señor. Y finalmente, ora al Señor cuando termines de leer la palabra y pídele que te ayude a aplicar lo que leíste o que te ayude a adorarlo de la mejor manera si aprendiste algo de Dios, porque no en todos los versículos vamos a aprender algo para aplicar a nuestra vida. De pronto nos va a producir adoración lo que acabamos de leer, algo que Dios hace, algo que Dios es. Por lo tanto, ora al principio y al final, porque, nuevo, lo leemos con el autor al lado y ese autor merece lo mejor de nosotros, siempre, siempre. Nuestra vida, dedicación, tiempo, fuerzas, todo lo que sea necesario. Ahora, también nos surge, digamos que algún problema a la hora de empezar a leer la Biblia, y es que nos parece algo como aburrido, ¿no? Y de pronto es como, bueno, sí, ya vi todos estos consejos, pero es que me aburro cuando leo. Bueno, eh, algo que aclarar al principio o antes de explicar es que el estudio bíblico no siempre va a ser divertido, por así decirlo. Es decir, muchas veces es normal que no tengamos ganas de leer la Biblia, pero debemos hacerlo, no porque Dios nos está obligando, sino porque es necesario para nosotros. Así como comemos todos los días, debemos comer la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Es decir, la palabra de Dios es importante para nuestro día a día. Por lo tanto, debemos comerla todos los días, ¿cierto? Ahora, eso no quiere decir que siempre vamos a tener ganas. Es como de pronto usted se levanta un día y no quiere lavar la ropa.
tiene flojera. Es normal que tenga flojera, pero es necesario, porque si no, ¿qué se va a poner? De la misma manera, no siempre vamos a estar como full de gozo para leer la Biblia, pero es necesario y lo debemos hacer, porque es para nuestro bien. Bien, ahora sí, entrando a otro punto es, bueno, ¿cómo hacemos más ameno, más disfrutable el estudio bíblico? Lo primero, usa tu propio lenguaje. Eso es lo primero, usa tu propio lenguaje. Es decir, debemos colocar en nuestras propias palabras lo que estamos estudiando. Porque si solo somos consumidores de información, nos vamos a aburrir. Usa tus propias palabras, usa tu idioma, explícate lo que te lees, lo que lees a ti mismo, con tus métodos, de la manera en que tú te entiendas, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús se le acercó un leproso y le decía, Señor, si quieres puedes sanarme. ¿Por qué le dice eso? Porque si tú tocabas a un leproso, tú te contaminabas, digamos que de su enfermedad. Pero no, Jesús no se contamina, sino que le traspasa su pureza. En mis propias palabras, ¿cómo lo pondría? Se le acercó alguien con COVID a Jesús y le dice, Jesús, si quieres, puedes sanarme. Jesús lo sanó, aun cuando él tenía COVID, aun cuando él se podía infectar. Porque él no se enferma de nuestra maldad, sino que nos sana de nuestra maldad, nos transmite su pureza, su perdón, su santidad. Estoy poniendo la Biblia en mis propias palabras. Ojo, eso no quiere decir que voy a alterar el significado de la Biblia, sino que lo hago más entendible para mí. Y eso es lo que les aconsejé anteriormente, lo de tomar notas, porque es colocar lo que nosotros vamos entendiendo en nuestras propias palabras. Incluso en las predicaciones. Es por eso importante de pronto asistir a los servicios con una libreta o algo donde apuntar. No vamos a apuntar toda la prédica o todas las palabras del predicador, sino los versículos que él da y también algunas ideas que nos vayan surgiendo de lo que él va diciendo. De pronto lo que él dijo, yo lo puedo poner en mis propias palabras. O sea, entendí, pero ¿cómo yo lo entiendo mejor? Escríbelo. Entonces es importante ponerlo en tus propias palabras. Ahora, el lenguaje va más allá de las palabras. De pronto tú te gusta dibujar, usa el arte. De pronto te gustan los poemas, la poesía. Escribe un poema, una poesía de lo que leíste. Mapas conceptuales, mapas mentales, dibujos, canciones, otras versiones bíblicas. Es decir, hazlo entendible para ti. Disfrútalo, hazlo entendible, porque cuando uno entiende algo como que lo disfruta. Qué chévere es entender de pronto, yo qué sé, la venida de Cristo, el reino de Dios, esa idea, eso es hermoso. El único reino que va a traer justicia eterna. Por lo tanto, es importante colocar eso en nuestras propias palabras. Si haces esto, la información pasará de ser algo que entiendes a algo que sabes y del saber pasarás a hacer, a ponerlo en práctica. Eso es lo más importante. Y esto, pues, simplemente a manera de ejemplo, es lo que yo hago. Algo que a mí me ayuda mucho en mi estudio bíblico es que yo voy tomando notas de cada capítulo. Voy a mostrar aquí una foto. Eso es lo que yo escribo después de cada capítulo, como un resumen. Por ejemplo, en Job 29 le puse ahí, hablando de Job, lo que más le dolía era sentir que Dios ya no era su amigo, en que ya no estaba con él. Después es que se lamenta por perder su estado social. Mi relación con Dios es la base de todo lo demás. Si la primera se desmorona, lo demás no sirve para nada. Y luego, bueno, de pronto esto ya es más complejo, lo que escribo luego. Hablo de Génesis capítulo 5 y demás. Es decir, ¿cómo voy entendiendo yo esos capítulos? ¿Qué voy entendiendo yo para mi vida? ¿Cómo puedo ir yo aplicándolo, cierto? Entonces, eso es ponerlo en nuestras propias palabras. El segundo consejo que les voy a dar es transmite enseguida lo que aprendes. ¿A qué me refiero con eso? A veces pensamos que no estamos lo suficientemente preparados como para pararnos en una plataforma y predicarle a, yo qué sé, 20, 30 personas. Pero cuando no compartimos lo que aprendemos, estamos frenando nuestro aprendizaje. De hecho, la ciencia ha demostrado que lo que expresamos con palabras a otras personas transforma nuestras conexiones neuronales, nuestras conexiones en el cerebro. Por lo tanto, se fortalecen y esas ideas quedan más arraigadas. Y eso muestra porque muchos predicadores uno ve que aprenden un montón de versículos o tienen tantas ideas. Es porque ellos transmiten, comparten lo que van aprendiendo. Porque la persona que expresa e intenta enseñar a otros va a aprender más que la persona que simplemente entiende
pero se guarda la información para sí misma. Yo les pongo un reto en los devocionales que tenemos todos los días, menos los domingos, en el grupo de la iglesia de WhatsApp. ¿Por qué en vez de colocar no solo amén, colocas una idea, algo que te haya dejado el devocional al tú leerlo? Esa palabra que coloca la persona encargada. Coloca algo que hayas aprendido, una frase, algo que te haya dejado ese devocional. Porque estás transmitiendo lo que vas aprendiendo. Con tus hijos de pronto, aunque ellos no entiendan, no sean muy pequeños. Mira, esto es lo que aprendí hoy, quiero enseñarte esta historia bíblica o esto que aprendí. Con tus familiares, amigos, comparte el conocimiento. Y vas a ver que eso te va a ayudar a no necesitar tanto tiempo para memorizar o para aprender. Vas a ver resultados inmediatos, porque enseñando a otros es que aprendemos. Comparte tu aprendizaje de la palabra con otros. Así vas a aprender más. Y por eso Jesús mandó a predicar a todos los creyentes, no solo a los predicadores de plataforma. Tienes tus redes sociales, tu celular, tu familia, tus amigos. A veces compartimos cosas que no sirven de nada. ¿Por qué no compartimos alguna enseñanza de lo que hayamos aprendido de la palabra de Dios? ¿Cierto? Eso nos va a edificar. Entonces, la tarea, ¿cuál sería? Pues prepararse para el examen. ¿Qué va a entrar en el examen? Las 3 primeras clases de este módulo 1. Ya con esta clase terminamos el módulo 1. Por lo tanto, todo lo visto, estas 3 primeras clases va a entrar en el examen. Es un examen muy sencillo, 5 preguntas, máximo 15 minutos nos vamos a demorar para que entonces repases los contenidos. Yo de todas formas voy a estar comunicando por el WhatsApp una lista de lo que va a entrar en el examen. Bueno, Dios les bendiga, que el Señor nos siga apasionando, siga nuestro corazón ardiendo por su palabra.